y le costaba trabajo a los equipos deshacerse de algunos jugadores que le pedíamos en esas transacciones. Y normalmente el equipo campeón termina por hacer muy pocos movimientos, históricamente. Sí. Nosotros, desgraciadamente, no nos había tocado vivirlo, pero ahora lo estamos viviendo. Hemos entrado en negociaciones, pero nos piden jugadores que no estamos dispuestos a soltar, ¿no? O que de repente vemos que ya llegó el momento de ese jugador de aportar de manera importante y joven, que tiene todavía muchos años y que ya está aportando. Nos piden a ese jugador y no estás dispuesto a soltarlo porque además tuvo una participación en un buen momento del campeonato. Y tu hijo también la afición ubica para mí, entonces te cuesta trabajo moverlo. Diferente en otros años donde estás en un grito más desesperado y tienes que ser más agresivo, más arriesgado con los cambios, que pues finalmente nos funcionó el de Esteban Quirós, pero en ese momento estábamos en una situación complicada, teníamos que ser agresivos en soltar un jugador importante, y lo que obtuvimos a cambio pues fue... Entonces, ahí están las respuestas. Porque fue un 3-1, fue Miranda, fue Marco Jaime y es el Tiburoncito Rodríguez. O sea, quien vino, porque ese draft que nos dieron, a quien tomamos fue el Tiburoncito Rodríguez, que es un muchacho que estuvo empezando a lanzar y que vemos que pudiera ser un abridor sólido en los próximos años. Muy parecido a las características de Urias también, este muchacho que estuvo tirando mucho más este año. Y de repente, bueno, pues te piden ese tipo de jugadores, de repente piden a jugadores jóvenes que ya ves que llegaron y cuesta trabajo deshacerse de ellos, ¿no? En muchas ocasiones, por ejemplo, ahorita como la evolución, cómo evolucionó el béisbol, cómo están las redes sociales y surgen muchos cronistas, surgen demasiados conocedores del béisbol y empiezan las especulaciones y eso saca totalmente de balance a la afición. No, es que Cañero va a hacer X cambio, este cambio, y lo aseguran. Pues qué mejor que Joaquín Vega que nos digan cuál es el detalle de todas esas situaciones, ¿no? Y lo curioso es que todos los años nos hacen cambios, sí, nos hacen que vendemos el equipo, no sé, la gente se lo sigue creyendo. Sí, ese es el detalle. Hemos dicho nosotros, oigan, hay medios oficiales de información nuestros o prensa que nos busca, por decir muy allegada, que nos busca constantemente y que difícilmente publica algo que no le hemos dicho o que tiene verificada su fuente en ese sentido. Pero como bien lo dices tú, y ahora, bueno, el Internet y todos estos medios, estas plataformas, pues es fácil ganarte a la afición a base de mentiras, porque la mentira vende. Es especulativa. El rumor, sobre todo. Es rumor. Y te voy a confesar algo. También ya lo entendimos nosotros. Y cuando queremos dar a conocer algo, a veces es más fácil decir, niégalo, y vas a tener Entonces, nosotros lo que le pedimos al aficionado es que espere el medio conocido, el medio que es verificable, los medios que ya sabemos quiénes están detrás de ese medio, como tú que tienes cuántos años, 35 años más o menos al aire. Bueno, pues no vas a andar diciendo Jesús Álvarez pues mentiras y desacreditando 35 años de trabajo. Ya te conocen. Entonces, pero por ahí sí salen algunos influencers nuevos. Sí, ese es el detalle. La manera de ganar seguidores es un poquito exagerando la nota. A veces la exageran y a veces la distorsionan por completo. Porque si se les comprueba que es mentira, Jesús, no pasa nada. No pasa nada porque ellos dicen, miren, a mí quien me dijo, pues me dijo mentiras, ¿no? Pero no es así. Y eso le hace daño no al béisbol, le hace daño a la vida cotidiana de todos nosotros, porque no solamente se usa en el béisbol, digo, en los en la política, sobre todo. En la política, en el deporte, y ahora hasta hay ciertas áreas de la vida social que ya están inclusive penadas con difamaciones públicas por ahí, ¿no? Entonces, aquí nosotros decimos, creo que nosotros además hemos sido un club muy abierto, cuando decimos sí o no, no andamos escondiendo muchas cosas
y siendo tenebrosos pues con los aficionados, hemos sido muy transparentes y se nos ha dicho mucho, oye, ¿qué vas a cambiar a Ramón Urias? A ver, me han venido a pedir mucho a Ramón Urias. Yo te aseguro que si yo digo que Ramón Urias está disponible, los 9 equipos del Pacífico se van a interesar. Pero a Ramón Urias, para poder que yo pensara en un cambio con él, pues tienen que equipararme su calidad deportiva, ¿no? Pelotero de la misma calidad o pues sí es no, mucho mejor. Porque no lo van a soltar calidad de dónde sí. no lo van a soltar y no. también está en grandes ligas. Exacto. Entonces, pues tendría que ser con una cantidad de jugadores, ¿no? Como pasó con Quirós y en el cambio que hicimos. Y bueno, pues nadie te los da porque Urias está jugando en Estados Unidos y no está disponible para venir. O va a venir un periodo de tiempo muy corto. Entonces, no es que no haya pláticas y que no haya negociaciones. Y si yo dijera, oye, es que a lo mejor, ¿cuántas veces nos han pedido a un Isaac Rodríguez? Ahorita ya no nos dejaron de pedir porque ya saben que no está en el ánimo de nosotros cambiarlo. ¿O tú crees que no les vamos a pedir a Valenzuela a Sultanes? Sí, pues, hasta que nos regañó a todos, digan, es mi jugador franquicia, déjense pedírmelo. No está a cambio. No importa lo que me ofrezcan, no está a cambio. Sí, de hecho, porque hay que recordar ese cambio cuando se dice Cañero cede el Pony Quirós a los algodoneros, pero ese mismo día no se mencionó quiénes venían. No, y ahí fue cuando la gente empezó a especular. Pero porque no nos creyeron, pero ese mismo día dijimos nosotros, hey, los cambios se van. Jesús, ya los teníamos los cambios. El cambio ya se había hecho. Pues ya lo teníamos. ¿Qué íbamos a soltar un jugador de tamaño sin tener? Sí. Pero nosotros no podíamos hacer el cambio porque estaban activos, iban a entrar a un playoff con algodoneros, ¿sí? Había un jugador por definir, pero prácticamente estaba hecho. Y no les íbamos a por si tú ya no perteneces a algodoneros, vas a pertenecer a Cañeros. Pues el ánimo del jugador puede cambiar. Entonces no había que distraer a nadie y les dimos el resto de diciembre y el resto de enero a Quirós. Jugó con ellos. Por eso fue un 3-1. Me das a Quirós, oye, pero me estás pidiendo mucho, sí, pero te lo voy a prestar para que esta temporada tengas un mejor resultado al final. Y al final, a ellos les fue bien con Quirós y a nosotros nos fue bien con Miranda. Se pregunta, aquí la pregunta que dicen muchos aficionados, o una pregunta al aficionado, ¿quién salió ganando? Pues es lógico, ¿no? Porque ya nos dimos cuenta cuáles fueron los resultados. O sea, hablar de un equipo ganón, que en este caso Quirós es un excelente pelotero. Pero ¿qué pasa cuando llega Miranda y cuando llega Marco Tulio Jaime? ¿Quién esperaba una reacción? ¿Qué manera? Pitcher del año y un pelotero completo como fue Jaime jugando del cuadro. Entonces, ahí el aficionado como que dijo, no, entonces sí tienen razón. Pero en un cambio, lo que buscamos es ganar los dos. Sí, exacto. Si tú buscas ganar, no lo vas a hacer. No. Mira, a veces el tiempo lo dice. A veces uno piensa que sale buscando tontos y dan con uno. ¿Ok? Decía mi abuelo. Porque uno piensa que es muy vivo, voy a lograr este cambio, voy a agarrar descuidado a otro equipo. Resulta que lo agarraron subidas a uno. En un cambio, si buscas ganar, es como funciona. Si yo te voy a quitar un jugador bueno y te voy a dar un jugador lastimado, pues no va a suceder. No vas a sorprender a otro equipo. Ahorita menos. Ahorita si alguien viene y me dice, oye, te ofrezco a tal jugador. O si yo le dijera a él, mira, te ofrezco a Ramón Urias. ¿Tú por qué me ofreces a Ramón Urias? Pues dijo, muchacho, tremendo jugador. No, pues las excusas que yo le doy. ¿Me permites hablar con él? Le van a hablar. Y le van a decir, oye, Ramón, ¿vas a venir a jugar? Y le van a decir, no, me voy a casar. Ah, bueno. Lavar las manos. Y es que Guerrero, hay un detalle muy interesante que nos llamó la atención y a muchos aficionados, ¿no? Por ejemplo, cuando Cañeros anuncia hace cuántos, no recuerdo la fecha exacta, a Giovanni Gallardo en el draft. ¿Quién era Giovanni Gallardo? No llegaba todavía Giovanni. Era un michoacano que sí tenía cualidades. Marco Estrada. Bueno, Cañeros tuvieron a Marco Estrada y Giovanni Gallardo, pero es lo mismo como está diciendo ahorita el caso de Urias, ¿no?
dijeron ellos, no, pues no queremos jugar en invierno. Pero ustedes lo mantuvieron un buen rato en el roster. Hasta que dijeron, bueno, no tiene caso seguir ya teniéndolos. No, inclusive ellos hicieron una larga carrera en Grandes Ligas, los Sí, dos. los dos. Y hasta que su brazo dejó de tener resultados, Giovanni se retiró por completo y no continuó. Y Estrada intentó algo y no pudo posterior su carrera en Grandes Ligas. La diferencia es que los dos estaban radicados, principalmente Gallardo en Estados Unidos. Por ejemplo, Muñoz está radicado en los Mochis, bueno, en Estados Unidos, pero en Mochis su familia. Entonces, en un día pudiera él tomar la decisión de venir y tomar una pequeña participación, como lo hizo Osuna hace poco con Charros. Con Charros, pero va a ser unas participaciones fugaces. Con los contratos nuevos, pues yo tampoco arriesgar a mi brazo, arriesgar a mi salud de manera fácil. Son contratos ya muy atractivos para perder por una lesión, porque no te cubres si te lesionas en un béisbol fuera. Oliver Pérez jugó muchos años, Romo también jugó muchos años, pero se quedaban sin contrato. Se quedaban sin contrato en Estados Unidos y venían a la Liga Invernal, tiraban, demostraban que estaban y firmaban. Oliver, por además, es un caso muy especial porque casi es un brazo, después de su lesión, la primera lesión que lo marginó, ¿te acuerdas? Cuando un contrato grande, casi después fue un brazo de hierro porque se lastimó muy poco, pero fue un jugador sumamente trabajador. Y todavía. Todavía. Ya retirado, disciplinado. Pero todavía, sí. Y eso le permitió alargar mucho su carrera. Cambió su forma de pichar, cambió su responsabilidad. Entonces vemos la evolución del jugador en determinadas maneras. Nosotros tenemos mucho la esperanza de que algún día venga Manuel Rodríguez, pero a Manuel Rodríguez lo aquejan mucho las lesiones, igual que a los Urias. O sea, tienden a tener, no hay un año que ellos no tengan algún tipo de lesión. Entonces, para ellos, su agente, o sea, su agencia de representación y su equipo, permitirles jugar invierno, pues es decir, oye, te me lastimas con cierta frecuencia aquí, pues eres propenso a eso y me da miedo que te vayas a lastimar. En cambio, hay brazos muy fuertes que no les pasa nada, o jugadores que lo que requieren es ver si en un nivel de liga invernal pueden tener ese desempeño favorable. Obviamente, para este año, observando todas esas evoluciones, que queremos que lleguen sanos. Ahorita la mala noticia con Gámez, pero parece ser que dentro de lo malo pudiéramos tener a Gámez en un rehabilitación de invierno. Afortunadamente no es su brazo, aunque las rodillas para un pitcher son importantes, pues el brazo lo es todo, ¿no? Ingeniero, y retomando el asunto de las famosas redes sociales, ¿no? Porque muchos aficionados se van con la finta, ¿no? Es decir, como ahorita usted mismo lo decía, ¿no? Se van con la creencia, pues. Sale un comunicado de Bruce Maxwell. Entonces ya la gente dice, no, ya no viene con los Cañeros. Pero no especifica Maxwell, sino simplemente es como una especie de mensaje, ¿no? Para la afición de los Cañeros. Y qué mejor que usted que nos diga, bueno, pero qué va a pasar con Maxwell. No sucedió eso solamente, sino Cañeros también hace una publicación en sus redes oficiales. Agradeciéndole a Maxwell. Lo que pasa es que nosotros, en la conformación del equipo, ahora va a haber 7 refuerzos extranjeros. ¿Ok? Esos 7 refuerzos extranjeros tendrían que venir a llenar los huecos o espacios que nosotros tengamos con mayor debilidad. ¿Ok? Con la situación de Gámez, que no sabemos cómo va a estar, pues, con toda seguridad vamos a ocupar un cerrador. No sabemos si Duarte, que está en Grandes Ligas, va a reportar, o Manuel Rodríguez va a reportar. Ocupamos un cerrador. Estamos hablando de 2 abridores al menos para este año y al menos 3 bateadores. En las posiciones, y nos sobraría una posición, decimos, bueno, dejamos en la banca a Uriarte, Camacho y Soto, que son 3 jugadores que ya juegan regularmente en este nivel, o reforzamos una rotación abridora con un tercer abridor extranjero. Entonces, Maxwell nos pedía una
definición. O sea, oye, ¿me vas a contratar o no? Y en ese momento Maxwell se vuelve a lastimar. Maxwell viene estando tocado de su brazo. Sí. Con otro estuvo constantemente, bueno, en el playoff salía con el brazo prácticamente en el suelo y llorando el dolor. O sea, luego llorando porque así me hizo la expresión el manager. Yo desconozco si salieron lágrimas, pero decía, bueno, llorando el dolor es en una expresión, un rito de dolor importante. Y al día siguiente podía jugar. Entonces decimos, bueno, ese brazo está tocado, ¿no? Está operado, está tocado. Decimos nosotros, traemos un jugador que la calidad de Maxwell yo no la discuto. Creo que en gran medida el campeonato fue por Maxwell. Que en esas características o reforzamos otra parte. A nosotros nos sigue interesando Maxwell. El que nosotros le habíamos dicho a Maxwell, te puedo liberar para que tú busques un espacio en algún otro equipo, no significa que nosotros mismos no le ofrezcamos en unas semanas esa contratación. Pero cualquier jugador que haya participado con nosotros, que no entren en los planes de manera segura, yo no quiero limitar sus ofertas de trabajo por otro lado. No le quiero hacer el daño. Entonces, por ejemplo, si tú me dijeras, oye, Dean, lo vas a eliminar, no, con Dean ya, en cuanto se abra la ventana de negociación de Grandes Ligas, yo tengo que tener a Dean, estoy contando con él, estoy contando con el tanque, ¿no? Estamos hablando de cuántos extranjeros hasta ahorita. ¿7? Sí, con Cañeros. Estaba hablando de Justin Dean, del tanque Tomás, de Struck. Quizá Maxwell, quizá. O sea, no. Quizá Maxwell. Quizá. Estamos también con Curazaleño. Sí. Sí, es el cuarto bate. El nombre del poder. Valentine.